Bien, bueno, empecemos con el ejercicio 1, ¿sí? Un ejercicio sencillo de aplicación, ¿sí? Donde tenemos el siguiente dispositivo. Dice una solución de sacarosa, azúcar al 20% en peso y densidad de 1074 kilogramos por metro cúbico, fluye por un divisor de caudales. El caudal de ingreso en la tubería 1 es de 1,5 metros cúbicos por hora. La corriente se divide en dos partes iguales, en la tubería 2 y en la tubería 3. Esta es la tubería 1, la tubería 2 y la tubería 3. Calcular las velocidades en metros por segundo y el caudal másico específico en kilogramos por metros cuadrados por segundo en las tuberías 2 y 3. Y la velocidad promedio en 1. Básicamente los problemas de continuidad siempre me va a pedir el caudal o velocidad, ¿sí? Eh, o velocidad, o la velocidad me la va a pedir implícitamente, me va a preguntar cuánto vale el caudal másico, cuánto vale el flujo de masa, o cuánto vale el caudal volumétrico, ¿sí? Pero siempre voy a caer en determinar la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que realizarlo y muy bien, ¿sí? Y es uno de los conceptos fundamentales, además de lo que ya vimos en la clase pasada, con respecto al sistema de referencia, a los puntos de referencia. A esos dos conceptos se le agrega uno más, que es el volumen de control y la superficie de control, ¿sí? Es importante que ustedes lo definan bien a lo que es eso para poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque un volumen de control mal tomado, ¿sí? Automáticamente el problema me sale mal, ¿sí? O la resolución no coincide lo que ustedes están mostrando con respecto al volumen de control con respecto a la resolución, ¿sí? Nosotros habíamos dicho en la clase pasada de estática que necesitábamos definir bien los puntos de referencia porque estábamos trabajando con integrales, ¿sí? Y tenemos que marcar bien los límites. Acá va a suceder lo mismo. Estoy trabajando con integrales, ¿sí? Y necesito definir bien cuáles son los límites de integración, ¿sí? Entonces, vamos a definir primero el sistema de referencia y los puntos y el volumen de control antes que los puntos de referencia, ¿sí? En este caso, el sistema de referencia, yo lo único que voy a necesitar es indicar cuál es el sentido, ¿sí? ¿Por qué les parece que solamente me hace falta indicar aquí cuál es el sentido de los ejes? ¿Qué les parece? Así viéndola rápida a la ecuación. ¿Por qué solamente necesito el sentido? O empiezo a preguntar yo. ¿Quién responde? Vamos, no tengan miedo. Profe, sería porque ahí hay un producto, digamos, escalar entre B y N y necesito saber el sentido en el que va el vector normal y la velocidad. Eso sería uno, ¿sí? Sería uno, un motivo. ¿Qué pasaba cuando yo marcaba el sistema perdón, en estática? Yo les decía, no marquen el sistema de referencia en cualquier punto, ¿sí? Sino que busquen un punto en donde ustedes conocen los datos de alturas, ¿sí? ¿Por qué necesitaba hacer eso yo? ¿Por qué necesitábamos hacer eso?
¿Qué pasaba cuando iba a resolver yo mi Para integral? los límites de integral, de la integración. ¿Cómo? Sería para tener los límites Para de la integral, ¿En esta decís o en la anterior? el anterior. En estática sí, necesitaba los límites para poder integrar entre las presiones y entre quién más, Las alturas. entre las alturas, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Integro entre alturas. ¿Aparece la altura en alguna parte de mi ecuación? No, ¿sí? Entonces, no va a ser necesario ubicar en un determinado punto mi sistema de referencia, ¿sí? Yo con que se pueda indicar que esto es positivo para allá y positivo para arriba, ¿sí? Para mí es suficiente. Profe, disculpe, no sé si solo a mí, pero ese lado de la pizarra, por lo menos yo no lo veo. No sé si será mi cámara, o sea, mi computadora. Ah, no, sí se ve, fui yo. Ahí está, listo. Sí, no pasa nada. Sí, qué raro, digo, porque yo siempre antes de empezar la clase lo enfoco bien, ¿sí? Es más, le dejo un pequeño espacio ahí. Bueno, sigamos. Entonces, marco el sistema de referencia de manera, ¿sí?, de que quede bien claro para dónde es positivo y para dónde es negativo. Eso sí necesito saberlo, ¿sí? Porque como estoy trabajando con vectores, como dice Andrea, ¿sí?, yo necesito saber el sentido, ¿sí? Pero no necesito conocer la altura, no necesito saber cuál es la distancia, porque no hay un límite de integración acá para resolver un diferencial en el cual tenga la altura como una de los límites de integración, una de las variables, ¿sí? Entonces lo puedo ubicar aquí, no pasa nada, ¿sí? Ahora necesito marcar mi volumen de control y mi superficie de control. ¿Cómo marco mi volumen de control o cuáles son las condiciones que debe tener mi volumen de control? Hay una condición que es muy importante que debe cumplir un volumen de control. ¿Qué tiene que existir en todo ese volumen de control que yo tomo? Que ya vamos a ver cuál es en este problema. Un fluido, que circule fluido. Sí, puede ser una condición, ¿sí?, que circule, ¿sí? Va un poco más allá de circular. Fíjense bien la ecuación. ¿Qué estamos analizando nosotros? Esta es la ecuación de continuidad. Si analizo la ecuación de continuidad, ¿qué tiene que existir? Conservación de masa. Sí, debe existir una conservación de masa, ¿sí? ¿Y eso a qué? A ver, si yo estoy analizando, fíjense mi ecuación, ¿sí? Densidad por el producto escalar de la velocidad por el vector normal, por diferencial del área, más esto, ¿sí? Esto que yo tengo aquí, densidad, ¿sí?, ¿a quién corresponde? Al fluido. Al fluido, bien. Ahora, es lo mismo que esté circulando fluido por todo este lado, perdón, que circule, por ejemplo, fluido con aire, ¿sí?, o sea, con burbujas de aire, y las burbujas se vayan por acá arriba y el líquido se vaya por acá abajo, y yo tome todo ese volumen de control a todo ese fluido. ¿Qué no se cumple ahí? No. ¿Qué no hay ahí? Algo que habíamos visto en estática. ¿Ah? Un único fluido, una continuidad de fluido. Ahí está, una continuidad de fluido. Debe existir sí o sí una continuidad de fluido. No puede haber un espacio en donde yo tenga otro fluido. ¿Por qué? Porque ya no estoy analizando esto. Necesito conocer, ¿sí?, cuánto vale la densidad de ese fluido, ¿sí? Por lo tanto, necesito una continuidad del volumen de control, ¿sí? No debe existir fisuras, digámoslo de esa manera. Así como habíamos visto en estática, ¿sí?, que yo analizaba todo un fluido, ¿sí?, y después para analizar el fluido siguiente,
aplicaba de nuevo la ecuación, ¿sí? Aquí sucede lo mismo, el volumen de control, para el volumen de control tiene que haber una continuidad, se debe cumplir esa condición. Entonces, la continuidad va aplicado con mis puntos de referencia, ¿sí? Yo voy a tomar un volumen de control, ¿sí? En donde tenga, en donde conozca los datos, en donde tenga mis puntos de referencia. ¿A qué me refiero con eso? A ver, tantas palabras lo vamos a aplicar. Los datos que yo conozco según mi problema son los diámetros, ¿sí? Que vale 1 pulgada, 5 pulgadas y 2 pulgadas cada uno, ¿sí? Entonces, a mí me conviene tomar mi volumen de control, ¿sí? En los puntos, volumen de control y superficie de control en los puntos en donde conozcamos los datos, ¿sí? ¿Dónde conozco yo los datos? Los datos los conozco aquí, ¿sí? Aquí voy a tomar una superficie de control. ¿Dónde más los conozco? Los conozco aquí en la salida, la conozco aquí, ¿sí? Y también la conozco aquí, ¿sí? Eso también es dato, ¿sí? Pero ¿qué me está pidiendo el problema? El problema me pide calcular el caudal másico en las tuberías 2 y 3 y la velocidad promedio en la tubería 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a tomar mi volumen de control? Digo, bueno, voy a eliminar este del medio porque no me sirve, ahí no me pide nada, y voy a encerrar todo lo demás, todo lo que está inmediatamente después de la cañería. Estoy encerrando el fluido. Estoy encerrando el fluido porque necesito trabajar con la ecuación de continuidad del fluido, no de la cañería. ¿Sí? ¿Ven? Encerré la parte 1, la parte 2 y la parte 3. ¿Existe continuidad? Sí. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué puso la opción de la línea entre el diámetro mayor? Porque acá en el medio yo tengo el dato del diámetro. Bien, Que te da de 5 pulgadas. ¿Sí? sí, Vos marcas, ¿sí?, los puntos donde conoces tus datos. Así como bien, hicimos en estática, ¿se acuerdan que marcábamos toda la superficie, los puntitos? Y sí, después veíamos si lo utilizábamos o no. bien, Ahora, bien, lo pongo en el medio y me fijo. Como me pide la velocidad 1, el caudal 2 y el caudal 3, listo, me olvido del 1 y lo dejo así aplicado. Profe, ¿Sí? ¿y podría haber tomado un volumen de control que vaya, no desde, vio que la entrada tiene como dos diámetros, uno al inicio y otro a donde empieza a abrirse, empezar a tomarlo ahí y después antes donde empieza a bifurcarse, digamos, También sí, como acá. un rectángulo? Vos decís acá. Claro, bueno, Acá. Ahí. sí, ahí y después atrás, o sea, más adelante, no sé, eh, ahí donde empieza, digamos, a ver dos bifurcaciones, en vez de que se Acá. separe, hacer una línea. Así. Sí, se puede, como ¿Qué volumen sacarías de por ahí? control. De poder se puede. ¿Qué sacarías ahí? Es como que te olvidas de esto. Así quedaría. Ahí. ¿Qué calcularías ahí? Y bueno, el área, digamos, sería, si son dos iguales, justo empieza ahí como que son dos Sí. pies en vez de dos por separado. Sí, Entonces, sacarías una velocidad que pasa por ahí. Sí. claro, Pero esa no te está pidiendo. ¿Sí? ah, Entonces, bien, lo podés hacer, sí, no digo que esté mal, ¿sí? Pero vos vas a sacar una velocidad ahí. Después de ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a aplicar de nuevo continuidad, ¿sí?, para hacer esto entre la entrada y las dos salidas. Y es como medio al vicio que hagas eso, ¿sí? bien. Te estás complicando más. Con esto te ahorras más trabajo. Lo podés hacer, sí, no hay problema, ¿sí? Mientras se respete, mientras vos conozcas los datos, ¿sí?, y respete la continuidad, sí se puede. Bien, gracias, profe.
Entonces, una vez que está marcado mi volumen de control y mi superficie de control, lo que hago es marcar los puntos de referencia, ¿sí? Vamos a volver a poner lo de hace rato. Ahí está. Y digo, bueno, esto va. El vector, marco los vectores velocidad y el vector normal, ¿sí? Vector velocidad 1, vector velocidad 2 y vector velocidad 3. Y me falta ahí otra superficie que no la nombré, pero que siempre está y que necesito analizar. Ayer el profesor en la teoría les indicó, ¿sí?, cuál es esa superficie de control que falta. Ya está la 1, la 2 y la 3. Hay otra más que aparece. Lateral. La lateral, ¿sí?, la superficie de control lateral, donde también voy a indicar yo mi vector velocidad en cualquier parte, una velocidad lateral, donde esa velocidad lateral es siempre, y voy a utilizar un término que usaron ustedes ayer y que está bueno, es rasante al borde de la cañería, ¿sí? Siempre rasante, ¿sí? Donde el vector normal siempre es perpendicular a esa velocidad, a ese vector velocidad, ¿sí? Siempre va hacia afuera, ¿sí? Es decir, que siempre hace esto. Tengo el vector velocidad y el vector normal, ¿sí? Siempre va por la cañería haciendo esto, ¿sí?, formando un ángulo de 90 grados, ¿sí?, aquí. Ahora necesito marcar el vector normal en la superficie de control 1, 2 y 3. ¿Cómo es el vector normal con respecto a una superficie, a un área? Saliente hacia afuera. Es normal y saliendo hacia afuera, ¿sí? Entonces tenemos, marquemos desde la 1. La superficie se va para allá, entonces marco el vector normal aquí. La 2 hacia afuera. Y la 3 también hacia afuera. ¿Sí? La lateral ya está marcada, ¿sí? Bien, este es el primer análisis que tienen que hacer ustedes siempre, en cualquier problema de continuidad, en cualquier problema del próximo tema que es momento, en cualquier problema del próximo tema que es energía, ¿sí? En todos los problemas tienen que hacer este análisis, ¿sí?, de la superficie de control, del volumen de control, ¿sí?, y marcar bien los puntos y estas referencias, que van a ver después que aquí no interesa dónde voy a marcar la referencia, sino el sentido, pero en los próximos problemas sí interesa. Necesito marcarlo en algún punto que a mí me convenga. Que eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero quiero que nos vayamos acostumbrando a esto, ¿sí? Bien, ya tengo marcado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a resolver la ecuación de continuidad, ¿sí? Espero que me alcance acá el espacio. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a resolver, como bien la ecuación me dice, la superficie de control, ¿sí?, de cada una de las superficies de control. La 1, la 2, la 3 y la lateral. Más este término, ¿sí? Este término, ¿qué me está indicando a mí? La acumulación que habría. La acumulación que habría, ¿sí? Pero en el problema no me está diciendo que se acumula nada, ¿sí? Si no me dice que se acumula nada, yo sí tengo que suponer que estoy trabajando en estado estacionario. ¿Qué quiere decir que sea un estado estacionario? Que no depende del tiempo. Que no depende del tiempo. ¿Y qué más? Que no Que el las tiempo, propiedades se mantienen constantes.
que las propiedades se mantienen constantes, ¿sí? Y que todo lo que ingresa es lo mismo que sale. ¿Sí? Por lo tanto, como no hay acumulación, como estamos en estado estacionario, este término desaparece. ¿Sí? Por estado estacionario, por supuesto. Entonces necesito resolver esta parte de la ecuación. ¿Sí? Entonces voy a borrar aquí solamente para que me quede espacio, chicos. ¿Sí? Ustedes lo siguen haciendo abajo de la ecuación. Yo voy a decir, esto es igual a 0. Es igual a 0 y entonces comienzo a resolver para cada una de las superficies de control. Y digo, la integral doble de la superficie de control 1 de la densidad 1 por B1, el vector, el producto escalar de B1 por N1 por el diferencial del área 1. Más la integral doble de la superficie de control 2 de la densidad 2 por la velocidad 2 ¿Se ve, chicos, en ese tamaño? A ver si lo... Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Perfecto, gracias. Superficie de control 3, la densidad 3 por la velocidad 3 por N3 por DA3 más la lateral, ¿sí? La integral de la superficie de control lateral, de la densidad lateral, la velocidad lateral por N lateral. Por diferencial del área lateral. ¿Sí? Voy a indicar cada una de las superficies laterales. ¿Sí? Y después resolvemos cada una. Decimos, bueno, esto es igual a qué. La integral de la superficie de control 2 de la densidad 1 por el producto escalar de B1 por N1. ¿Cuál es el producto escalar? B1 por N1, que es el vector unitario, Coseno del ángulo. por el coseno del ángulo que forma ¿quién? Los vectores B1 y N1. ¿Cuánto? 180. 180, exactamente. Lo vamos a poner acá. Este lo hacemos completo. 180 grados. Por el coseno de 180. Por DA1. Más la segunda. La integral de la superficie de control. Perdón, esta era la 1. 2 de la densidad 2 por B2 por el coseno del ángulo que forma A2 y N2. ¿Cuánto es? 0. 0 grados, ¿sí? Por DA2 más la integral doble de la superficie de control 3 de la densidad 3 por B3 por el coseno del ángulo que forma N3 y B3, que sigue siendo 0, por DA3 más la lateral. ¿Sí? Esta la voy a poner aquí. Densidad lateral por velocidad lateral por el coseno de 90 grados por diferencial del área lateral. ¿Sí? Bueno, ahora resolvemos. Resolvemos esto que está aquí. ¿Cómo me va a quedar? Fíjense cómo hacemos el paso, ¿sí? Fíjense bien esto, pasamos. Resolvemos la integral doble y me va a quedar la densidad 1 por la velocidad 1, ¿cómo? Es la misma velocidad que yo tengo aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí en con la integral doble?
en la superficie de control. Promedio. Una velocidad promedio, exactamente. Estoy calculando, si estoy calculando una integral doble de una superficie de control, ¿sí? Estoy sacando, a ver, lo voy a poner aquí, tengo acá, y tengo una velocidad, ¿sí? Una velocidad, un vector velocidad 1, otro vector velocidad, y así tengo diferentes vectores velocidades que están con diferentes valores, ¿sí? Entonces, al resolver esta integral doble, estoy sacando un promedio de todas estas velocidades, ¿sí? Y por eso paso de una velocidad puntual a una velocidad promedio, ¿sí? Siempre. Eso no se olviden, porque eso también lo van a usar en el próximo tema, ¿sí? No se olviden de lo que les estoy explicando. Coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. Entonces directamente lo voy a poner aquí atrás. Menos por A1. Más, sigamos con esto. Densidad coseno de 0,1. Entonces queda positivo. Densidad 2, velocidad 2 promedio por A2 más. Densidad 3, velocidad 3 promedio por A3. ¿Sí? Más. Este término, como el coseno de 90 es ¿cuánto? ¿Cuánto es el coseno de 90? 0. 0. Es 0. Entonces todo esto me va a quedar 0 directamente. ¿Sí? Todo esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces ya tengo resuelta mi ecuación. Ahora, ¿qué pasa con las densidades? ¿Qué pasa con las densidades en un líquido? Es constante la misma. Es constante, ¿sí? Como el fluido es incompresible, densidad 1 es igual a la densidad 2 y es igual a la densidad 3 por ser fluido incompresible. Bien, entonces me queda directamente mi ecuación. Igual. Lo vamos a acomodar un poco, vamos a hacer el pasaje de término, ¿sí? Y me va a quedar densidad por velocidad media 2 por A2 más densidad por velocidad media 3 por A3 igual densidad por velocidad media 1 por A1. Y esta es mi ecuación final para este problema, ¿sí? Que esto no es ni más ni menos que lo que ingresa es igual a lo que sale. Fíjense, ρ por B1 por A1, que es todo lo que ingresa, tiene que ser igual a todo lo que sale. ρ por B2 por A2. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿y qué me está pidiendo el problema? Me dice la velocidad en metros por segundo y el caudal másico específico G, que tiene unidades de kilogramos sobre metros cuadrados por segundo en la tubería 2 y 3. Entonces, nosotros tenemos los datos de los diámetros, el dato de la densidad, 1074 kilogramos sobre metros cúbicos, el caudal igual a 1,5 metros cúbicos por hora, y me pide la velocidad. En conclusión me pide la velocidad 1, la velocidad 2 y la velocidad 3. ¿Sí? ¿Cuánto valen cada uno? ¿Qué conozco y qué no conozco de aquí y qué puedo hacer? ¿Alguna simplificación? Sí, se irían las densidades porque son iguales. Sí, las densidades son iguales. Puedo simplificar.
¿Qué más? ¿Puedo considerar que el área 2 es igual al área 3? Porque Sí, tiene el mismo diámetro. sí, 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 el área 2 y el área 3 son iguales. Estas dos son iguales. ¿Sí? Si son iguales las áreas, necesariamente tienen que ser iguales las velocidades también. Sí. ¿Sí? Entonces puedo poner directamente, bueno, 2 veces. Acá. Vamos eliminando algunas cosas. Dos veces B3 por A3 igual a B1 por A1. ¿Sí? Ya me va quedando más chico. ¿Sí? ¿Qué necesito calcular? B1, B2 y B3. ¿Qué conozco? Conozco las áreas, ¿sí? Porque conozco los diámetros. ¿Qué más puedo conocer? La velocidad 1 con el caudal de ingreso. La velocidad 1 con el caudal de ingreso, exactamente. Entonces, esto, ¿sí? Es igual al caudal 1. Si ya conozco la velocidad 1, puedo calcular ya la velocidad del 3. ¿Sí? Esto ya es matemático, ¿sí? Ya le dejo para ustedes para que lo resuelvan, ¿sí? Porque no es complicado. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, de esto? Profe, cuando no me dice que estoy trabajando en la cañería, entonces supongo que el área va a ser pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Bueno, entonces me dice que es una cañería. Tuberías, dice. Ah, bien. La corriente se divide en partes iguales entre las tuberías y además te da eh, tuberías iguales. Sí, no, tuberías. Las tuberías en general siempre son circulares. Salvo que te aclare y te diga, tenés una tubería rectangular, una tubería cuadrada, una tubería triangular. Ahí te va a dar las dimensiones. Bien. ¿Sí? Profe. Sí. Y directamente, o sea, en vez de sacar primero la velocidad 1, también se puede hacer así. Podemos reemplazar B1 por A1 directamente por Q1 y sacar B3. Claro. Sí, también lo pueden hacer, sí, Bien, tranquilamente. Acá yo lo puse igual. ¿Sí? Es lo mismo. bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Velocidades y caudal másico. Fíjense que les pide caudal másico específico también. ¿Sí? Que tiene unidades. El caudal másico específico G, ¿sí? Es como decir el caudal másico por área. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado? Voy a borrar esto que está aquí. Esto. El caudal másico, perdón, el flujo másico, nosotros habíamos dicho que estaba en unidades de kilogramos por segundo. ¿Sí? Y después G es flujo másico por unidad de área. ¿Sí? Eso le está pidiendo ahí. ¿Bien? Dividido en área les queda por unidad de área. Kilogramos sobre metros cuadrados por segundo. ¿Bien? Continuamos. Cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Yo voy a borrar esto. Veamos el ejercicio número
el número 3. ¿Sí? El ejercicio número 2 está en el aula virtual. ¿Sí? Hay un video de ese ejercicio específico. ¿Sí? Ahí lo pueden ver también. Yo trato de hacerles los ejercicios que no, o trato de plantearles los ejercicios que no tienen alguna resolución en algún problema, en algún video, perdón. ¿Sí? Entonces, veamos el ejercicio número 3. Esto lo voy a dejar. Profe, Diga. para obtener el caudal másico por unidad de área, sí o sí necesito conocer el caudal másico. Sí, Bien. necesariamente sí. Entonces tenemos. Dice, en una planta de productos lácteos de leche entera a 20 grados centígrados, de densidad igual a 1030 kilogramos por metros cúbicos, densidad y viscosidad igual a 2,12 centipoise, ingresa un divisor de corrientes como se indica en el esquema. La salida de una pulgada de diámetro, de una pulgada de diámetro, alimentan a las secciones de dulce de leche, yogur y envasado en sachet. ¿Sí? Entonces aquí tenemos para dulce de leche, para yogur y para envasado de sachet. Me pregunta, determinar cuántos sachets de 1 litro se producen en una jornada de 16 horas de trabajo si en la cañería de alimentación de 1,5 pulgadas, de 1,5 pulgadas, se verifica una velocidad media de 1,3 metros por segundo. Entonces, la velocidad media en 1 es 1,3 metros por segundo. Y me pregunta también cuál es el régimen del flujo en la tubería de alimentación a la planta de dulce de leche. Tenemos algo parecido al problema anterior, nada más que tenemos ahora 3 salidas, 3 bifurcaciones. ¿Sí? Una entrada de 1,5 pulgadas de diámetro y 3 salidas iguales de 1 pulgada. ¿Sí? Y me pregunta cuántos sachets de 1 litro se producen en una jornada de 16 horas, ¿sí?, de trabajo si la cañería de alimentación de 1,5 pulgadas se verifica una velocidad media de 1,3 metros por segundo. Me pregunta cuántos sachets. Aquí. ¿Cuántos sachets se producen en 16 horas? Entonces, a ver, vayamos del final hasta el inicio, ¿sí? A mí me está preguntando cuántos sachets, ¿sí?, se envasan en 16 horas de operación. ¿Sí? En un tiempo de 16 horas, ¿cuántos sachets? ¿Qué tendría que hacer entonces para determinar cuántos sachets? ¿De qué ecuación la saco? ¿Qué tendría que saber de esta parte, ¿sí?, para poder sacar la cantidad de litros o de sachet de 1 litro, ¿sí?, que se divide? El caudal.
El caudal. ¿El caudal en qué unidad está, Agustín? En metros cúbicos sobre hora. El caudal está en metros cúbicos por segundo. ¿Por qué necesito el caudal? A ver, explícame. Porque un decímetro cúbico igual a un litro. Un metro cúbico sí es igual a... No, un metro cúbico no es un litro. Un decímetro cúbico, dije. Decímetro cúbico sí es un litro. Sí. Pero ¿por qué necesitas el caudal? Específicamente. Multiplicado por la hora nos daría la cantidad de litros. Multiplicado por el tiempo. Sí. El caudal por el tiempo te daría igual ¿a qué? A la cantidad de volumen. Al volumen. En ese tiempo. Exactamente. ¿De dónde sale esto? A ver, chicos, sale de volumen por unidad de tiempo. ¿Sí? Él lo que dice es, profesor, saquemos el caudal que sale por aquí, ¿sí? Para que con ese caudal, ¿sí?, yo lo pueda multiplicar por el tiempo y saber cuál es el volumen que tengo que sale por esta unidad. ¿Sí? Y al saber el volumen, ya que puedo saber automáticamente. Me está pidiendo cuántos litros, cuántos sachets de un litro. La cantidad de sachet. La cantidad de sachet. Si salen 120 litros, voy a recoger en 16 horas 120 sachets. Si salen 2000 litros, 2000 sachets. ¿Sí? Y si salen 2050 o 120,5. Y voy a tener, depende. Porque si me entran el 0,5 en un sachet, ahí están los sachets. Bueno, por ahí me está preguntando cuántos sachets de un litro, no me dicen el medio litro. Y ahí tendría que considerar el menor, o sea, 120 o 121, porque hay uno No, de medio. 120. Ah, 120, porque después viene defensa del consumidor y te hace... Ah, no, a vos. A favor tuyo, dice, claro. No, a Leila le vendieron un sachet de medio litro, por favor la indemnicen. ¿Nunca fueron a defensa del consumidor, chicos? Todavía no me pasó, profe. No. No, yo tampoco, pero sé que es bueno, ¿no? Cuando hay algún problema, por supuesto, no un problema de este tipo, que tampoco uno va a gastar en abogados por hacer algo tan sencillo, ¿sí? Sino problemas fuertes, me refiero. ¿Sí? Aparentemente son buenos, no sé lo que escuché, a mí por ahora nunca me pasó. ¿Sí? Esto sale grabado, chicos. Bueno, a ver, sigamos. Necesito ubicar acá mi sistema de referencia. ¿Qué habíamos dicho con respecto al sistema de referencia? Que tiene que indicar el sentido. Tiene que indicar el sentido, ¿sí? No me importa dónde. ¿Sí? Yo lo voy a ubicar. Generalmente yo siempre lo ubico del lado izquierdo, ¿sí? Para que no me moleste el dibujo, así que lo ubico ahí. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Volumen y superficie de control. Volumen y superficie de control. ¿Dónde los ubico? ¿Cuál es la mejor ubicación en general en algún problema? Donde conozco los Tengo datos. los datos. Donde conozco los datos de los diámetros, entonces los voy a ubicar en ese lugar. ¿Sí? O sea, si lo ubico acá, un poquito más al costado, no pasa nada. Mientras yo conozca el verdadero dato, el dato exacto, no hay problema. ¿Sí? Voy ubicando. ¿Sí? Y ubico también las velocidades y los vectores normales. ¿Sí? Yo ya voy haciendo esto rápido, porque ya lo analizamos en el problema anterior. ¿Sí? Nunca se olviden, chicos, que el vector normal siempre sale de la superficie de control. ¿Sí? Nunca lo pongan hacia adentro.
Este es 4. B4. N4. ¿Bien? Profe, tengo una pregunta. Con Diga. respecto al vector de la superficie normal, ¿solo basta que marquemos uno solo? No, tienen que marcar todos. Onda, si ahí tenemos 4 superficies laterales, marquemos los 4 vectores de la superficie Ah, lateral. no. Cuando vos te referías a las laterales. Sí. No, las laterales no. Esto sí, por supuesto, la lateral, con que marque uno es suficiente. Ah, bien. Donde quieran, lo voy a marcar aquí. ¿Sí? Velocidad lateral. N lateral. Ahí está. ¿Bien? ¿Qué hacemos? Resolvemos. ¿Sí? Aplicamos nuevamente, ¿sí?, mi ecuación de continuidad. ¿Sí? Yo esto lo dejé para simplificar, para que no hagamos de nuevo todo el desarrollo, ¿sí?, y me quede. ¿Sí? Nada más que aquí se le va a sumar una superficie más. ¿Sí? Más la integral de la superficie de control 4 por la densidad 4 por la velocidad, el producto escalar de la velocidad 4 por N4 por el diferencial de área 4. ¿Sí? Es el mismo desarrollo que veníamos haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a resolver todo esto, ¿cómo me va a quedar a mí mi ecuación final? Esto lo voy a borrar. ¿Cómo me va a quedar mi ecuación final? Menos rho por rho 1 por la velocidad media 1 por el área 1. ¿Sí? Igual rho 2 por la velocidad media 2 por el área 2. ¿Sí? Más rho 3 por la velocidad media 3 por el área 3. ¿Sí? Más rho 4 por la velocidad media 4 por el área 4. Perfecto. Perfecto. Todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. ¿Sí? A esa conclusión ustedes van a llegar haciendo el desarrollo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Me está preguntando, dice determinar cuánto sachet. Me está preguntando cuánto vale aquí. ¿Sí? Yo tengo el diámetro de entrada de 1,5 pulgadas y las salidas de 1 pulgada cada una. ¿Sí? Entonces, si las salidas son iguales, si estoy trabajando en estado estacionario, si tengo los diámetros iguales a las salidas, ¿sí?, ¿cómo van a ser las velocidades? Iguales. Iguales, ¿sí? Entonces voy a decir Rho1, B1, A1, medio, igual. Profe, en este caso también podríamos, la densidad sería. En este caso también, sí, la densidad también. ¿Sí? Yo la voy a dejar, pero ¿por qué? Porque fíjate que a vos te está pidiendo el... no, pero no te pide nada. No, pensaba que te pedía no, ya lo borré. El flujo específico, ¿sí?, en metros cuadrados. Porque para eso necesitas conocer la densidad. Pero también puedes hacer eso aquí. 4 veces la densidad de 4 por velocidad 4 por área 4. Profe, no sería 3 veces. 3, profe. Sí, perdón. Perdón, ahí está, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué datos conozco? Conozco densidad, conozco viscosidad, velocidad y tiempo. Puedo cancelar la densidad, como dijimos recién. ¿Sí? Conozco las áreas, área 1 y área 4. ¿Sí? Conozco la velocidad de entrada, conozco B1. ¿Sí? Entonces ya puedo despejar B4. B4 media igual a B1 medio por A1 sobre A4. Profe, y en este caso que me estaría pidiendo el caudal por el tiempo, ¿directamente no puedo despejar el caudal 4?
Y a eso lo multiplico por el tiempo y ya tengo el volumen. Este caudal, esto, como decir, esto igual al caudal. Caudal es velocidad por área, sí. Y ahí a ese lo multiplicaría por el tiempo y ya tendría el volumen. ¿O no? También, sí. Lo que pasa es que te pide, también te pide el régimen. Ah, bien. Yo estoy calculando la velocidad. Listo, ¿sí? listo. También lo que dice su compañera, chicos, ¿sí? Pueden sacar el caudal y después multiplicarlo por el tiempo, como habíamos dicho hace rato, ¿sí? Pero me pide el régimen también. Y me pide el régimen específicamente en la alimentación, la tubería de alimentación, perdón, acá. Sí. También de las dos formas se puede hacer, te tiene que dar lo mismo exactamente. ¿Sí? Profe, ahí falta el 3, ¿puede ser que pase dividiendo? ¿Cómo? El 3 pasa dividiendo. El 3. Acá. Ahí está. Muy bien. ¿Bien? No es difícil, ¿no? Es fácil esto. Continuidad. Esto lo van a aplicar, ¿sí? En el tema siguiente, que es momento. Y también lo van a aplicar en el tema siguiente, que es energía, ¿sí? Así que practíquenlo bien a esto, que les quede bien claro el concepto para seguir con los otros temas. ¿Sí? Y me pide el régimen, ¿sí? Y el flujo. Determinar el régimen del flujo en la tubería de alimentación. ¿Sí? Si me pide el régimen, me está pidiendo el número de Reynolds. Igual a la densidad por la velocidad por el diámetro equivalente sobre la viscosidad. Me pide la alimentación, por lo tanto me está pidiendo en la entrada. ¿Sí? Conozco la densidad, conozco la viscosidad, conozco la velocidad y conozco el diámetro equivalente. Y con eso calculamos el número de Reynolds. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Bueno, sigamos. A ver. El problema 4 está resuelto en el práctico. ¿Sí? 4 y 5 están resueltos en el práctico. ¿Sí? Veamos el problema 6. Miren bien el ejercicio número 4. ¿Sí? Porque en el ejercicio número 4 ya no están trabajando con líquidos, sino que están trabajando con gases. ¿Sí? Y además de gases, están trabajando con distintas presiones en la entrada y en la salida. ¿Sí? ¿En qué me va a modificar a mí que cambie la presión? ¿Qué no voy a tener que hacer que hice acá? La densidad. La densidad, no puedo cancelar la densidad. ¿Sí? Ustedes saben, ingenieros químicos, que la densidad para un gas cambia con la presión. ¿Sí? No sé por qué esto. No se borra. Sí, eso para que lo tengan en cuenta nada más. Cuando vayan a ver la resolución o cuando traten de hacerlo, fíjense bien el cálculo de la presión. Es lo único. Después lo otro sigue siendo todo lo mismo. ¿Sí? A ver, solamente para refrescarle un poco. Es el ejercicio 4. Tienen una tubería, ¿sí? Que tiene una presión manométrica a la entrada y una presión manométrica a la salida. ¿Sí? ¿Con qué presión trabajamos nosotros siempre? ¿Qué tenemos que hacer antes? Sumarle la atmosférica. ¿Sí? Sumarle la atmosférica. Es decir, trabajamos siempre en fenómeno de transporte y fenómeno de transferencia, se trabaja con presiones absolutas.
¿sí? Presión absoluta, presión manométrica, más presión atmosférica. ¿Sí? ¿En dónde va a aparecer la complicación? Que no es tanta complicación, ¿sí? ¿Sí? Que es en la parte de la densidad. Yo voy a necesitar averiguar la densidad a la entrada y la densidad a la salida en las condiciones que me dice el problema, ¿sí? El problema me da una presión manométrica a la entrada, una presión manométrica a la salida y una temperatura a la entrada y una temperatura a la salida. Dos variables que cambian, temperatura y presión. Ustedes saben que la temperatura y la presión me modifican la densidad. ¿Cómo me la modifican? Presión por volumen igual al número de moles por R por T. Número de moles, masa por peso molecular. Paso multiplicando el peso molecular y dividiendo el volumen y me queda P por peso molecular igual a la densidad por R por T. Entonces la densidad va a ser P por peso molecular sobre R por T. ¿Sí? Entonces van a tener que calcular una densidad a la entrada y una densidad a la salida. ¿En qué condiciones? Con la presión absoluta que ustedes calcularon, el peso molecular, R, que es la constante, y la temperatura, tanto a la entrada como a la salida. Una vez que obtienen esos valores de densidad, vuelven a resolver el problema de la misma manera que hicimos. Nada más que, como decía su compañera, no voy a cancelar la densidad. ¿Por qué? Porque no es constante en la entrada ni en la salida. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno. Veamos el ejercicio 6. ¿Sí? Profe, disculpe antes que avance. ¿Sí? Me quedé una duda con el ejercicio anterior, que por ejemplo yo me dan los datos para calcular el caudal ¿Sí? y después de eso tengo que calcular el caudal másico. Porque ahí me pide cuántos sachets en un litro. No, no hace falta. No hace falta. No, sino que yo pensaba que tenía que calcular el caudal másico, pero no, el ejercicio no pide eso. Entonces, cuando me pide cuántos sachets, ¿qué tengo que hacer? Cuando vos viste que vos calculás el caudal, Sí. a vos te va a dar, no sé, suponte, 250 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Sí. A vos te está preguntando en un tiempo de 16 horas, Sí. 16 horas, ¿cuántos sachets de 1 litro podés envasar? Entonces, si vos multiplicás, ahora acordate que caudal era volumen por unidad de tiempo. Si vos despejás el volumen, te queda caudal por el tiempo. Sí. Es decir, el caudal, si lo multiplicas por el tiempo, por las 16 horas, ¿sí? Te va a quedar en unidades de ¿qué? De metros cúbicos. El volumen. ¿Sí? Sí. Entonces, si te quedan, por ejemplo, 250 por 16, no sé cuánto es. A ver, calcula 250 por 16. 4.000. 4.000. 4.000. Volumen de 4.000 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, esto por supuesto primero lo vas a pasar a litros, porque a vos te están preguntando cuántos sachets de 1 litro. Esto sería por 10 más. El volumen igual a... Listo. Entonces, ¿cuántos sachets de 1 litro vas a obtener vos de esa salida? Si obtenés 4 millones de litros, ¿cuántos sachets de 1 litro vas a tener? ¿Rosario? Sí, acá estoy. ¿Cuántos sachets de 1 litro vas a obtener con este volumen? Lo haces por regla de 3, Ro. Porque si te está preguntando, te dice cuántos sachets de 1 litro, determinar cuántos sachets de 1 litro se producen en una jornada de 16 horas. ¿Sí? Ah, bien. Vos obtenés un volumen
en las 16 horas, porque vos lo has multiplicado, ¿sí? Obtenés 4 millones de litros. Entonces, con ese volumen de 4 millones de litros, ¿cuántos sachets de 1 litro vas a obtener? En 16 horas. En las 16 horas, ¿cuánto vas a obtener? ¿Cuántos sachets? Ahí está. La misma cantidad, digamos. La misma cantidad de litros, porque ya tenés en litros. No sé si se entiende. Sí, se entiende. No, yo estaba en otro. No, ahora sí. Ah, bien. Seguro, ¿no? Sí. Ahora sí. Sigamos. Bueno, veamos el ejercicio 6. Dice, espera un segundo que quiero ver el gráfico. Tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. ¿Y qué hora es? Ah, no, hay tiempo. Tengo la velocidad V0. El diámetro vale 0,1 centímetros. Y este diámetro vale 2 centímetros. Bien. Este es el problema 6. Me pregunta. Dice, ingresa agua con una velocidad V0 de 0,15 metros por segundo a un dispositivo con múltiples orificios y que son iguales de 0,1 centímetro. A través de cada orificio sale un flujo de agua 2% menor que el anterior. ¿Sí? Si el diámetro de cada uno es de 0,1 centímetro, determinar el caudal volumétrico en los orificios 1 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, veamos cuál es la situación. Yo tengo, ¿sí?, una cañería por donde ingresa un caudal, agua. ¿Sí? Y tengo 7 orificios, ¿sí?, en los bordes. Por supuesto, el lado de afuera, el lado opuesto a la entrada está cerrado. Entonces ingresa agua y sale agua por los 7 orificios. ¿Sí? En cada orificio me dice que sale, a través de cada orificio sale un flujo de agua un 2% menor que el anterior. ¿Sí? Es decir, que en el orificio 2 sale un flujo de agua un 2% menos que 1. En el 3, un 2% menos que en 2. En el 4, un 2% menos que en 3. ¿Sí? Y así hasta llegar al último. Y me pregunta cuánto vale el caudal volumétrico en los orificios 1 y los orificios 7. ¿Sí? Entonces, si me está preguntando el caudal volumétrico en 1, me está preguntando B1 medio por A1. Y el caudal en 7 me está preguntando B7 medio por A7. ¿Sí? Eso es lo que me está preguntando. El área, las áreas las conozco porque tengo los diámetros, por eso no hay problema. Y caemos nuevamente en lo que les había dicho yo al comienzo. Siempre vamos a, en los problemas de continuidad, generalmente se busca la velocidad, ya sea la entrada, la salida o en cualquiera. Si tengo varias salidas, en algunas de las salidas, pero siempre en general se calcula la velocidad, porque o me pide velocidad, o me pide caudal, o me pide flujo, ¿sí? Pero siempre caigo en la velocidad. ¿Sí? Entonces,
A ver, se entiende la situación problemática, ¿verdad? La cañería, tengo una entrada y salen 7 orificios. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? La situación problemática, el esquema. Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, aplicando mi ecuación de continuidad, ¿sí? ¿A qué voy a llegar haciendo todo esto? Pero antes, vamos a analizar de nuevo sistema de referencia, puntos de referencia, volumen de control, ¿sí? Y voy a marcar aquí primero mi sistema de referencia, ¿sí? Y mi volumen de control. ¿Cómo marco mi volumen de control? ¿Qué les parece? Y puede ser que tenga que marcar más de un volumen de control. ¿Se puede? Más de una superficie de control. Eso. ¿Sí? Eso. Eso. Eso es. Ese chavo. Bueno, a ver. Marcamos primero, por supuesto, la cañería, ¿sí? Que envuelve. Ahí. Y después, fíjense que en el dibujo los orificios es como que van hacia ustedes, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a marcar yo el volumen de control, la superficie por donde control a la salida? ¿Cómo lo marcaría? Como una línea recta. Va, un círculo sería. Un círculo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Bordeando qué? El interior sería. Por dentro. Nosotros cuando hacíamos esto, bordeábamos esto. Claro, bordeando el fluido sería. Claro, y ahora esto, imagínense que lo ponen de frente suyo. ¿Cómo me quedaría a mí ahí indicado el volumen de control? Dentro Y de la... el círculo por dentro. Por dentro, los bordes por dentro. Es decir, por cada orificio, yo lo voy a marcar así. No sé si se ve. Ya lo voy a hacer un poco más grande. ¿Sí? Ahí está el orificio. ¿Sí? Y como ustedes lo ven al orificio, lo voy a marcar aquí en el borde. ¿Sí? ¿Se entiende ese dibujo? Estoy marcando justo la capa inmediatamente interior, de la cañería. La primera capa del fluido que está dentro de la cañería. Eso estoy marcando. ¿Sí? Porque eso es lo que ustedes ven. ¿Sí? Mi volumen de control, mi superficie de control. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí. ¿Sí? Sigamos. ¿Cómo me va a quedar a mí haciendo todo este análisis? ¿Sí? ¿Cómo me quedaría resolviendo la ecuación de continuidad? Por supuesto, ya haciendo las consideraciones de que como estamos trabajando con agua, es agua, sí, como estamos trabajando con agua, ¿sí? Es un fluido incompresible y todas las consideraciones que hicimos. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría mi ecuación aquí? Resuelta. B0 por el área 0. ¿Sí? B0 medio por el área 0. ¿Sí? Sería igual a... En este caso tengo una duda. ¿Consideramos toda la superficie de control o solo las que estarían ahí? Digamos, porque en el anterior usamos ¿Sí? una sola superficie de control, entonces en la ecuación entraban, bueno, toda la salida y la entrada que tenía esa superficie de control. En ¿Sí? este caso que tenemos más de una superficie de control, ¿sería igual? Primero hagamos la forma larga y después veamos la simplificación. Ya vas a ver que no es el mismo caso. ¿Sí? Porque fíjate que hay un dato importante que te habla de el flujo que sale es 0,98%, 2% menor que el anterior. Ya no son lo mismo. Ahí te aclara que no es lo mismo. ¿Sí? Bien. A ver, primero hagamos la forma larga, después veamos lo que vos decís. ¿Sí? ¿Cómo sería la forma
¿Cómo me quedaría a mí resolviendo mi ecuación? B0 por A0 igual a ¿qué? O pregunto yo. Profe, ¿las densidades se mantienen constantes? La densidad sí. Bien. ¿Cómo me quedaría toda esta parte? ¿Cómo se hace la sumatoria de velocidades acá el área fuera del...? Porque sabemos que el área es igual para los 7, ¿no? También. Pero ¿cómo me... A ver, empecemos por partes, para que se entienda. B0 por A0 igual a ¿qué? A B1 por A1. ¿Sí? A B2 por A2. Perfecto. A B3 por A3. A B4 por A4. Hasta llegar a B7 por A7. Sí. Más, perdón, acá. Más 3 puntos. Eso quería hacer. Simplifique, profe, tiene que decir. No sea tan desarrollador de ecuaciones. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces, esto es lo que a ustedes les quedaría, ¿sí? Si resuelven esta ecuación. ¿Sí? Esto es lo que a mí me queda. Ahora veamos. ¿Tiene el micrófono abierto? ¿Es de alguno de ustedes, chicos, el micrófono? ¿Alguien? Es mío, ¿no? Creo que es de usted, profe. Bien, bien. No sé qué pasa, qué raro. No, creo que no es. Porque mira, si desactivo el volumen, Ah, es verdad. no sé de quién es, chicos. La verdad. A mí no me sale de ninguno. Ahí se fue. Ahí se fue. Bueno, sigamos. Profe, una pregunta. Diga. Después del orificio 7, ¿saldría algo? No, porque esto está cerrado. Ah, listo. ¿Eh? Bien, sigamos. Aquí yo no puedo decir, porque justo, no sé si eras vos, Leila, o alguien me dijo, que, profesor, ¿puedo hacer que B0 por A0 es igual a 7 veces B1 por A1 o B2 por A2? Acá no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en el problema me dice, a través de cada orificio sale un flujo de agua 2% menor que el anterior. ¿Sí? Entonces ella me está limitando, me dice, no es lo mismo que en los problemas anteriores. ¿Sí? Que yo podía hacer, bueno, lo que entra igual a 3 veces de lo que sale, o 4 veces de lo que sale, o 2 veces de lo que sale. Aquí me está indicando que sale un 2% de flujo menor que el anterior. De flujo o de caudal es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que el flujo, M punto era densidad por velocidad por área. Esto es flujo. Esto me da en kilogramos por hora o kilogramos por segundo. ¿Sí? Que me salga un 2% menos de flujo o de caudal es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un único fluido que es líquido. Y como el fluido es incompresible, por eso puedo cancelar, aquí lo que hice fue cancelar las densidades. ¿Sí? Entonces, esto
M1, M0 igual a M1 igual a más, más M7 es lo mismo que caudal 0 igual a M0, perdón, igual a Q0, a Q1, más Q7, es lo mismo, ¿sí? Por eso les estoy diciendo ahora que, por más que el problema me diga que sale un 2%, sale un flujo de agua un 2% menor que el anterior, es lo mismo que decir un caudal un 2% menor que el anterior, ¿sí? Porque estamos trabajando con un líquido. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hago para representar lo que me dice el problema? Yo no conozco ninguna velocidad, ni la velocidad 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, no conozco ninguna, ¿sí? Ya tengo una ecuación que tiene muchas incógnitas, ¿sí? Las áreas no son incógnitas, las velocidades sí. Salvo la velocidad de entrada, la velocidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son incógnitas. Pero me da un dato a mí, el 2% es el menor, el caudal, que sale a través de cada orificio. ¿Cómo lo voy a representar yo? $0,2 por el por ciento. Sería el 0,02% del Q1 va a ser el Q2, digamos, y así. No, dice un 2% menor, ¿no? Que sale un 2%. 0,98. Yo digo, veamos, del 2 con respecto al 1. El B2 por el A2 va a ser igual a ¿qué? Si sale un 2% menos que el anterior. 0,98 0,98 por B1. Por B1 a 1. ¿Sí? Del tercero, ¿cómo sería? B3 por A3 igual a ¿qué? 0,98 por B2 De B2 por por A2. A2. ¿Sí? Del B4 por A4 igual a ¿qué? 0,98 de B3 por A3. De B3 por A3. ¿Sí? Y así hasta llegar al 7. 7. B7 por A7 igual a ¿qué? 0,98 de B6 por A6. Perfecto. ¿Sí? ¿Y qué voy a ir haciendo yo? Fíjense, 0,98 de B1 por A1. Voy a tratar de dejarlo en función de una sola velocidad. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Lo puedo hacer o no? Sí, voy reemplazando. Acá voy reemplazando. B2 por A2 lo reemplazo por esto. ¿Cómo me va a quedar entonces? 0,98 al cuadrado. 0,98 al cuadrado de B1 por A1. ¿Sí? De la misma manera lo hago para el 4. 0,98 de B3 por A3. B3 por A3 es 0,98 al cuadrado de B1 a 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Al cubo. 0,98 al cubo por B1 a 1. ¿Sí? Y así hasta llegar al último. ¿Cómo me va a quedar el último? Viendo la secuencia que ustedes tienen aquí. Elevado a la 6. Exactamente. 0,98 elevado a la 6 de B1 a 1. Ahí está. ¿Sí? Ahora, eso sí, lo puedo reemplazar. ¿Sí? ¿Qué voy a obtener de aquí? Una vez que tenga eso. La velocidad 1. La velocidad 1. No, sí. La velocidad 1. ¿Cómo voy a obtener esa velocidad 1? Reemplazando arriba. Arriba, ¿qué reemplazo? Acá me queda B0, A0 que conozco, ¿sí? B0 lo conozco, A0 lo conozco porque conozco el diámetro, ¿sí? Entonces conozco los dos. ¿Cómo reemplazaría ahí? Saco factor común B1 a 1 de toda la sumatoria.
Saco factor común, claro, voy reemplazando, todo esto lo voy reemplazando acá y saco factor común B1 a 1 de toda la sumatoria. ¿Eh? Y entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? 1 más 0,98 más 0,98 al cuadrado, así hasta la sexta. Más 0,98 al cuadrado, más, como dice el compañero. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya puedo determinar una velocidad, la velocidad 1. ¿Sí? Y de ella me queda más fácil. Una vez determinado la velocidad 1, ya puedo sacar la velocidad 2, la velocidad 3, la velocidad 4. Pero a mí me está pidiendo específicamente la velocidad 7. ¿Sí? El caudal 1 y el caudal 7. Y el caudal 7 lo saco sacando la velocidad 7. ¿Sí? Conozco B1, conozco A1, conozco A7 y despejo B7. Y he resuelto el problema. ¿Bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Vieron que hay que no se larguen a hacer la suposición de que B0 igual a A0, B0 por A0, perdón, igual a 7 veces B1 por A1. ¿Sí? Primero lean el problema y recién hagan todas las suposiciones que tienen que hacer. Bien, bueno, a ver, voy a cortar el video para que no se haga largo.